Sí, brutalmente. ¿Por qué? Porque estamos con el profesor, doctor Alfredo Enrique Cronaueter. Buen día, doctor, ¿cómo Buen día, estás? doctor. Buen día, Marcos. No sé quién está contigo. Anabel. Anabel. Buen día, Marcos. Buen día, Anabel. Un Buen placer día, estar en doctor. contacto con ustedes y con toda la audiencia que me sigue diariamente. Gracias, doctor, por atendernos unos minutos, al menos porque sabemos que estás de acá para allá siempre. Eh, doctor, ¿cómo está el tema este del consejo? Ya presentó la nota el presidente, aún no presentó, no se decide, porque supuestamente esta semana presentaba, porque a ver un poco, para la interpretación de Hilo Moreno, vencía el 29 tu mandato, ¿verdad? Sí. Obviamente esa no es la interpretación que vos estás teniendo y que muchos no están teniendo, como por ejemplo el doctor Pacielo que nos Sí. habló al respecto acá del tema. ¿Cómo está eso, Y, doctor? bueno, en primer lugar, es una comunicación que hizo el presidente de la República tras retornar su viaje de su gira por los Estados Unidos. Creo que fue la semana pasada, el jueves pasado. Y en realidad no solamente es la postura ayer yo le estuve escuchando atentamente y de manera muy explícita y brillante el expresidente del Colegio de Abogados, el doctor Manuel Riera Hijo, Ujú. había sostenido la misma tesis, pero no es como una tesis discutible, sino que él mismo había señalado, y voy a usar un poco también su opinión porque me parece que lo dibujó demasiado bien. Yo suelo decir que cuando uno habla sobre cuestiones propias no es muy claro, porque a veces le traiciona un poco el sentimiento, Claro. entonces el subjetivismo. Y sin embargo, habiéndolo escuchado al doctor Manuel Riera con una brillantez y elocuencia, yo quiero suscribir su misma opinión, en el sentido que él había señalado que este es un proceso en el que intervienen tres órganos: el Consejo de la Magistratura, que comunica el fenecimiento o renuncia, dos cosas distintas, y a eso se comunica al órgano que debe designar, en este caso al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo examina, hace la designación y remite al Senado para que dé su aprobación y tome el juramento de rigor. Esos tres pasos se han dado a través del decreto del mes de abril de este año, por el cual se me designa como miembro titular por el periodo 2023-2026. Esta decisión fue comunicada al Consejo de la Magistratura y el Consejo de la Magistratura en sesión ordinaria por unanimidad aprobó exactamente la designación, con la aclaración de que yo presté juramento en abril de este año, juntamente con el ministro Eugenio Jiménez Rolón, que también fue designado, o en este caso reelecto, él por un lapso de 3 años nuevamente. A lo que yo quiero sumar que todos sabían perfectamente las circunstancias, y yo creo que esta historia que se contó es una historia a medias, porque se habla solamente del decreto de designación de la doctora Mónica Seyfarth, Sí. luego de su renuncia y el reemplazo para completar el mandato del hoy diputado Edgar Olmedo como titular y yo como suplente, y tras la renuncia en diciembre por parte del diputado Edgar Olmedo por incompatibilidad por el ejercicio de un cargo político partidario, asumo yo como suplente, presto juramento el 28 de diciembre y completaba el mandato hasta el 8 de marzo. La pregunta que se haría es ¿por qué recién se comunica en abril? Y porque siempre fue así. El plazo es constitucional, y si en el plazo constitucional no se produce el relleno de las vacancias que se genera por virtud de la ley del Consejo de la Magistratura, se produce una tácita reconducción, es decir, el que feneció en el mandato sigue en el cargo hasta que ingrese el reemplazante, y el reemplazante ingresa con un nuevo periodo y obviamente se le descuenta el lapso que fue consumido por el anterior por la tácita reconducción. O sea, entrar a discutir sobre una visión parcial, porque yo creo que le informaron mal al presidente de la República, solamente le hablaron de 2 decretos, no le hablaron del tercer decreto, no hablaron de la publicación plena que se dio del juramento
y ante el Senado por el periodo de 3 años, más la comunicación del Consejo de la Magistratura. Y hay un tema muy importante, el procedimiento para reemplazar, para sustituir, para designar a nuevos representantes, que es mi caso, por fenecimiento del mandato, tiene que ser comunicado por el presidente del Consejo. No es que el Consejo es el pleno, el presidente del Consejo tiene esa facultad expresamente prevista por la ley, con lo cual también quiero desmentir lo que dijo un consejero en estos días, seguramente por su exultancia de un triunfo en las elecciones, cree que con eso se puede reinterpretar la norma. Yo sostengo luego que hay muchos que están en el ámbito de la representación del Consejo y no tienen mucha preparación, y bueno, el resultado está a la vista. A veces uno dice cualquier cosa y ni siquiera se toma la molestia de leer su propia ley. Y en ese sentido, la ley del Consejo establece que es el presidente del Consejo el que debe comunicar el fenecimiento del mandato. ¿Se dio eso? Se dio eso. El Poder Ejecutivo hizo una designación arbitraria sobre la base de una ocurrencia o un acto unilateral bajo ningún punto de vista. Lo hizo sobre la base de una comunicación del Consejo de la Magistratura. Y eso fue comunicado al Senado, y el Senado, integrado muchos por abogados, me tomaron el juramento de cumplir conforme a la Constitución y las leyes. Entonces, ahora vos me decís, en términos políticos, se puede hacer el acto y si vas a utilizar la teoría de facto que usan los administrativistas y usaban durante las dictaduras en Latinoamérica, en un contexto muy distinto al actual, se puede hacer, lo van a hacer si quieren hacerlo, pero uno tiene que saber que eso tiene consecuencias en el resto de tu vida. Hay ciertas decisiones que a veces te acompañan de por vida. Voy a poner, no sé si me das un tiempito. Sí, sí, claro. Voy a poner un ejemplo claro de cómo puede cambiar la historia de un país sobre una decisión. Y esto me lo contó, porque no me lo contó el ex senador Alonso Xavier, cuando era miembro del jurado, que cuando el general Estigarribia, triunfante en la guerra del Chaco, todos los políticos del gobierno del Partido Liberal le habían dicho que tenía que ser presidente, pero tenía un impedimento, según los estatutos del Partido Liberal, de que no podía ser candidato a presidente de la República siendo militar en servicio activo. Y sin embargo, se hace una excepción así a las apuradas, y por a votazo limpio el directorio, una mayoría, decide cambiar para que se haga una nueva constitución, y todos conocen la historia. Se pensó solamente en el general Estigarribia, pero se olvidaron del destino. Y el destino hizo que finalmente la Carta Política de 1940 haya sido utilizada precisamente por los adversarios de quienes postularon esa constitución o esa Carta Política. Pongo esto porque fíjate que si se hubiese evitado eso en algún momento, ese ejercicio de poder puro, el decisionismo puro, sin importar el derecho, tiene sus consecuencias en la vida institucional, y ni qué decir a futuro. A veces es a mediano plazo, a veces a corto plazo, y a veces, por lo general, a largo plazo. Entonces, ¿se puede hacer decretazo? Se puede hacer decretazos. Saca y se me saca, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer otra cosa que irme a mi casa y seguir trabajando en la profesión. Pero considero que va a ser un error muy grave desde el punto de vista institucional, y entiendo que el presidente de la República, con quien hablé y me recibió de manera muy deferente, me escuchó atentamente, tendría que sospechar, porque él mismo me había afirmado que la mitad de la biblioteca, a su entender, apoyaba su tesis, y la mitad de la biblioteca mi tesis. Si vos estás dudando, yo me pregunto hasta dónde podés seguir insistiendo algo que precisamente vos mismo no tenés claro. Pero bueno, entiendo que él está mal asesorado, le han señalado criterios totalmente distintos, porque si vos haces la sumatoria de todos los decretos, te vas a encontrar que yo estoy en el ejercicio de un nuevo mandato que no vence en abril, vence el 8 de marzo de 2026. Entonces, doctor, sí. Podemos hacer un ping-pong, porque acá ayer estábamos debatiendo con el doctor Barrientos, con Lucas Aracho, Marta Olmedo, estaba Anabela, quien está a mi lado, la que está investigando a profundidad. Y lo que es claro
que los periodos de trabajo que tiene el representante del Ejecutivo es de 3 años, ¿verdad? Sí. Uno. Está en la Constitución, no hay problemas legales. No, claro, eso, ahí no vamos a discutir porque eso es más que claro. O sea, no me vengan con la biblioteca acá porque eso es categórico, o sea, es taxativo. 3 años. Mónica Seyfar fue electa para un periodo de 3 años. Sí. Mónica Seyfar fue electa con un suplente. Cuando Mónica Seyfar, dentro de este periodo de 3 años, se decide lanzar para el cargo de fiscal general del Estado, ella renuncia. Sí. Con el aditivo de que su suplente renuncia un día antes al cargo. Sí. Quiere decir que esto le obligó, dentro del periodo de ese periodo de 3 años, a elegir un nuevo componente del Consejo de la Magistratura al presidente de la República, entonces Mario Abdo Benítez. Edgar Olmedo, titular, que tenía que cumplir ese periodo de 3 años de Mónica Seyfar. Y el suplente fue Alfredo Enrique Kronaueter, ¿correcto? Sí, exacto. Bueno, ese periodo, ¿cuándo vencía, doctor? Vencía el 8 de marzo, porque si vos miras el 8 de marzo del 2023. Exacto. Bueno, ¿por ahora qué? Porque estamos haciendo si vos tipo miras, Óscar Acosta. Sí, así si paso por pasito. El decreto de comunicación de fenecimiento de mandato de Carlos Cabrera y la durante el gobierno de Horacio Cartes, todos tomaron el 8 de marzo como el fenecimiento del mandato. Entiéndase, 8 de marzo de 2017, 8 de marzo de 2020, 8 de marzo de 2023. Lo que pasa es que el antecedente inmediato de tu caso pues, es Carlos Cabrera. Y el presidente Horacio Cartes, Marito respetó ese mandato. ¿Por qué? Porque no le gustaba, porque no era su amigo, porque lo que sea, no era, pero tuvo que respetar. Ahora bien, volvemos al 8 de marzo del 2023. 8 de marzo del 2023, Alfredo Enrique Kronauer cumple el periodo no de Edgar Olmedo, de Mónica Seyfar. Exacto. Bueno, a partir de ahí tuvo que haber una comunicación del presidente del Consejo de la Magistratura al presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Entonces, presidente, hubo esa comunicación y a raíz de esa comunicación, el presidente Mario Abdo lanza otro decreto y dice: mi representante por un periodo de 3 años nuevamente es Alfredo Enrique Kronauer. Así fue. Así mismo. Bueno, así mismo. Clarísimo. Así mismo. O sea, lo que yo creo que en todo momento, fíjate cómo el presidente Peña y la gente que sigue su línea, ellos siguen interpretando de que yo estoy por el segundo decreto. Me explico mejor. Primer decreto de designación de Mónica Seyfar y de Ramírez como suplente. Segundo decreto, tras la renuncia de Seyfar y el suplente Ramírez, el doctor Ramírez, el presidente nombra, el segundo decreto, nombra a Edgar Olmedo titular y a Enrique Kronauer como suplente para completar el mandato de Mónica Seyfar. Sí. Fenecido el mandato, el presidente del Consejo de la Magistratura comunica en abril, después de más de un mes, comunica el fenecimiento al mandato. ¿Por qué lo hizo? Porque estábamos en pleno proceso de selección de ministros de corte. Bueno, comunica la vacancia que se produjo el 8 de marzo y entonces el presidente dicta el tercer decreto, por usarlo así en cronología del relato. Ese tercer decreto es el que me designa a mí como titular por el lapso de marzo de 2023 a marzo de 2026. Y el doctor Carlos César Trapani como miembro suplente. Sí, 2023 a 2026. Entonces no es que venció el 29. Vence el 8 de marzo del 2026 este tercer decreto, pero es un tercer decreto con relación al Consejo de la Magistratura porque renunciaron todos. Claro, no solamente renunciaron, el tercer decreto es porque se produjo el fenecimiento del mandato, independientemente de la renuncia. O sea, acá yo te voy a contar lo que yo interpreto que ellos están haciendo. Ellos están haciendo lo que creen de que tiene que ser así, y ahí yo siempre dije ayer en una entrevista que prevalece siempre lo que dice la Constitución por eso del criterio de la ley. Ellos dicen
que desde el momento en que se presta juramento empieza a computarse el plazo, como si fuese que es un derecho individual del designado, ¿no? Pues el periodo es para el representante, puede ser Juan, Pedro, Luis. Y te pongo un ejemplo. Si vamos a usar esa interpretación. ¿Qué pasa si el presidente Peña dice, yo voy a respetar el plazo de Ronahuete, cosa que ya México no lo va a hacer, ¿verdad? Voy a respetar, en el 2026 yo le voy a designar a una reemplazante que va a ser la doctora Alicia Pucheta, por ejemplo, como dijo. ¿Qué pasa si él dice, no, vamos a dejar que llegue nomás, por llegar los 5 años de mi mandato y yo voy a designarle a la doctora Pucheta el 13 de agosto de 2028? ¿Me explico? Sí. Y el Senado le toma el juramento a esa persona, entonces ellos van a decir, desde aquí se cuenta de vuelta a los 3 años, ¿no? Pues, o sea, quiere decir que un miembro, o vamos a tomar el mismo ejemplo, supongan que se produce destitución irregular en total desatención a lo que dice la Constitución, entra la doctora Pucheta ahora. Ellos dicen, va a ir hasta el 2026. Supongan que en el 2026 ellos decidan no comunicar el Consejo de la Magistratura la vacancia y comunica recién la vacancia en abril de 2028. ¿Cuánto va a prestar por el segundo periodo? Según el criterio de ellos, la doctora Pucheta en abril de 2028. Por lo tanto, la doctora Pucheta puede quedarse 8 años en el mandato. No, pues, eso es, o sea, vos no podés subalternizar la norma constitucional por una norma secundaria. Y la reconducción casi está mal interpretada. La reconducción casi está hecha en beneficio del órgano, no de la persona. En el sentido de que si no se designa un reemplazante, sigue la persona para evitar que se detenga el trabajo del Consejo. Una vez que entre al designado, fuera habiendo transcurrido el plazo, esa persona va a completar el plazo constitucional. Dicho de otra manera, mi periodo en realidad no va a durar 3 años en términos concretos y efectivos, porque yo recién presté juramento el 22 o el 23 de abril de este año, cuando que mi mandato ya empezó a correr desde el 8 de marzo. O sea, por lo menos un mes menos ya tengo, un mes y medio menos. 2 años, 11 meses es lo que tenés que estar. Exacto, exacto, porque la norma constitucional te dice que durarán en sus funciones los representantes por el lazo. Enrique Ronahuete es el que va a durar 3 años. Es el representante, cualquiera que esté en ejercicio tiene que saber que el ejercicio es fundamental. Por sobre la Constitución, vos no podés poner una interpretación normativa. No, claro que no. Anabel. Doctor, se especulaba también de que si el presidente Peña decidía apartarlo a usted del cargo, usted recurriría a organismos internacionales. ¿Eso es así? ¿Está pensado tomar esa decisión? Yo en realidad no es que digo que voy a recurrir a organismos. Yo tengo el deber, por mi postura y por una cuestión también, que yo suelo enseñar acá en cátedra, desde hace más de 30 años, de que el primer valor que debe preservar el magistrado es precisamente la valentía y el valor, que es lo que vuelvo a reiterar. Entonces, el valor para mí es importante. Entonces, ¿de qué serviría yo que calladamente acepte una arbitrariedad, porque va a ser una arbitrariedad, y yo me calle la boca en homenaje a quién? Yo tengo que dar el mensaje claro de que yo le dije al presidente, yo no voy a hacer obstáculos, o sea, yo no voy a venir a plaguearme, si me saca, usted me saca, pero yo voy a ejercer las acciones legales. Él entendió perfectamente, y voy a ejercer las acciones legales. Lo que yo dije nomás es, mirando un poco los antecedentes de personas que ocuparon funciones similares o las mismas que yo estoy ocupando actualmente, fíjense la suerte que corrieron. Ellos acudieron a la máxima instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo, y ellos no dieron respuesta en tiempo oportuno. Es más, terminaron declarando inoficiosas las acciones, porque en el caso del diputado Romero Roa falleció lamentablemente esperando justicia, o el exdiputado Eusebio Alvarenga o el exdiputado Julio Javier Río. Entonces, yo conozco esta historia porque trabajé toda mi vida en el Poder Judicial, y la manera más olímpica de ignorarte es decir, te recibimos la demanda y algún día te vamos a resolver. Y yo sostengo, como siempre lo digo a la cátedra, que la justicia que llega tarde equivale a injusticia. Entonces, va a llegar un momento que al no tener respuesta no me va a quedar otro camino que seguir el curso del reclamo internacional. Y eso puede demandar 8 años, 10 años, si es que no me muero
es que voy a continuar. Pero por lo menos mi intención cuando dije acudir a organismos internacionales es agotar las instancias internas, pero no tengo muchas esperanzas sobre la base, y aclaro, sobre la base de los antecedentes que tuvieron que soportar personas que ocuparon el cargo que hoy estoy ocupando. Definitivamente. Eusebio Alvarenga incluso se aceptó la inconstitucionalidad, le dieron trámite, pero después Víctor Ríos, brillantemente para dilatar, pide que se conforme el pleno de la Corte, y jamás se trató. Se fue como diputado y nunca le dieron la razón. Incluso Rodrigo Blanco se fue también por el cambio que vino desde la Cámara de Diputados, ¿verdad? Que realmente, no sé, esperar y mirar a lo que nos va a venir casi de tonto, ¿verdad? Pero como bien vos estás diciendo, doctor, o sea, todo lo que nosotros te escuchamos en aula, todo lo que te van a seguir escuchando en aula, no pueden quedarse con esa imagen de que no recurriste conforme a derecho lo que realmente es de derecho. Así mismo. Y yo te vuelvo a insistir en algo. En eso consiste la teoría de la doctrina de facto que en algún momento señaló Rafael Bielsa como administrativista, y fue muy criticado porque era una suerte de guiño a favor de los gobiernos de facto. Él dice, en realidad, si el Poder Judicial fue cooptado por el Poder Fáctico, que no ingresó o no accedió al poder por mecanismos constitucionales, sus actos, nos guste o no nos guste, son actos de poder, razón de Estado, dicen algunos, y como razón de Estado eso se debe cumplir. Entonces, muchas veces el Poder Judicial será complaciente con la autoridad de turno, por acción o por omisión. Yo creo que por lo último, generalmente. A veces uno no quiere ir contra el poder y entonces directamente mira para otro lado. Y mirar para otro lado para mí es comisión por omisión. Mañana ustedes se reúnen en el jurado. Mañana tenemos un día de gobierno, un coronel Oviedo, y luego tenemos que tratar unos temas que fueron considerados como urgentes porque está ante el peligro de extinción o prescripción, sí. Y sobre esa base vamos a tratar dos o tres temas. La extinción del tema Claudia Jessica Mosqueira, que vence el 29 de diciembre, si mañana se rechazare el pedido, creo que repuso ella la apertura a causa prueba, y estamos llegando justito. Sí, estamos con los tiempos cortos. Sí. Doctor, entonces hay que moverse con eso. Hay que moverse. Gracias, doctor, por la comunicación. Gracias, doctor. Les agradezco y que tengan un buen resto de jornada, y también a la audiencia que está escuchando. Muchas gracias por todo. Igualmente, doctor, gracias. Usted está escuchando PDS. El doctor Alfredo Enrique Kronawetter, profesor de la facultad, profesor de la Escuela Judicial, uno de los mejores. Aclarando también la situación, porque lo que se tiene es de que Seyfarth, como